Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Capítulo 13. ¿Cómo sanar las heridas cicatrizadas, mal curadas o un apego inseguro? Cuando un paciente acude a consulta, me puedo enfrentar a distintas situaciones. La primera es encontrarme con una persona que tiene una crisis y que solicita ayuda para resolverla. Una depresión grave, un problema de ansiedad, una crisis de pareja. Esta puede estar motivada por algún aspecto concreto de su vida. Sufre relaciones complejas con gente de su entorno, presenta un trauma que no ha logrado superar, padece miedos y fobias incontrolables. Está atravesando una pérdida. Por otro lado, existen pacientes que ansían hallar herramientas para analizarse, comprenderse y gestionarse mejor porque se dan cuenta de que existen temas de su día a día que no funcionan como deberían. Otros reconocen que el vacío interior que padecemos les conduce a comportamientos que acaban convirtiéndose en vías de escape: drogas, alcohol, adicción a las redes, al sexo. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros porque, a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. No puedo quejarme, no tengo grandes problemas. Estoy seguro de que existe gente más grave que yo que debería estar aquí, pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser su historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. ¿De qué depende la gestión emocional? Una buena gestión emocional consiste en ser capaz de regularnos ante los momentos de estrés, rabia, tristeza o frustración. El aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Como ya hemos visto, y para que se active de forma sana, es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. El modo de vincularnos con otros está unido con cómo nos cuidaron y nos enseñaron a querer en la infancia. De cómo nos han querido, aprendemos a querer como te quisieron. ¿Quieres? Cuando aparece un trauma en la infancia, se daña la capacidad de gestionar las emociones de forma correcta en la edad adulta. Los traumas pueden ser más o menos graves. Ignorar a los hijos de modo reiterado, un abuso, bullying, acoso, en fin, recibir humillaciones, pero incluso los moderadores o ligeros también dejan su huella. Las heridas emocionales impactan en quien te ha convertido en que te has convertido en la edad adulta. Comprender esa evolución en tu caso concreto te pondrá en camino para poder sanar los golpes que recibiste. Como padre, no olvides que esa autorregulación emocional se educa desde la niñez. Como hijo, analiza cómo te enseñaron a gestionar el conflicto. Aquí te dejo el proceso con el cual yo trabajo. Como lector que estás inmerso en estas páginas, estoy segura de que algún concepto resonará en ti. Voy a ir enumerando diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas emociones ya se sienten aliviados y mejoran. Comprender es aliviar.
Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de personalidad, las nociones de la percepción a la acción, el mundo apasionante del cortisol y los cimientos emocionales que te voy a explicar a continuación ayudan a entender la propia vida y, por lo tanto, mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa, una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Mi terapia vitamina. 1. Integrar todas las facetas. Durante la terapia escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema apego, su forma de gestionar las emociones, su personalidad y cómo responde su cuerpo a su mente en todo esto. Ese primer día explico lo que denomino el esquema de personalidad, a la vez que doy al paciente unas nociones sobre cómo se une en la mente, la psicología y el cuerpo, lo físico. Se lo transmito de forma personalizada, descifrando su propia historia desde el cortisol, el cuerpo, la inflamación, la somatización, la personalidad, la gestión de personas del entorno y su sistema de apego. Son unas nociones iniciales, pero dan un sentido a la persona que viene a verme. Entender sus síntomas, sus relaciones y su comportamiento le ayudará a visualizar el camino de superación. 2. Esquema de la personalidad. El esquema de la personalidad se erige como uno de los pilares del tratamiento desde el primer día. Ya lo mencioné en cómo hacer que te pasen cosas buenas, pero me parece interesante recordártelo aquí. Poder plasmar en una hoja el tipo de personalidad, los rasgos, el paciente junto con los factores de estrés, aquello que le pone en modo alerta y le sube el cortisol a las consecuencias físicas que tiene, somatización y psicológicas, le impulsa a comenzar su travesía hacia la mejoría. El caso de Pedro. Pedro acude a mi consulta porque desde hace muchos años sufre de ansiedad. Analizamos juntos su forma de ser. Es una persona obsesiva, le da muchas vueltas a todo, perfeccionista y muy tímida, rozando la personalidad evitativa. Identificamos sus factores de estrés. Le cuesta gestionar el hecho de encontrarse con su exnovia a diario. Trabajan juntos la gestión de los temas económicos. Difícilmente llega a fin de mes y acudir a actos sociales. Su timidez le paraliza. Su personalidad bajo los factores de estrés se modifica. Fíjate en el esquema y lo somatiza física. Dolores de cabeza constante y reflujo, y psicológicamente ansiedad e insomnio. Pedro lleva años tomando pastillas para los problemas digestivos, para la ansiedad y para el sueño. Ha atajado los síntomas, pero ha ignorado la causa. Ahora ya entiende que lo que siente y percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad, reaccionando ante factores de estrés, aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar los rasgos de personalidad. Se abre un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado su forma de ser y desactivado lo que le enferma y bloquea. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. 3. Expectativas. Tras escucharle y exponerle cómo funcionan su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener una idea aproximadamente de cómo me gustaría orientarle.
pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué quieres de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Es un tema importante porque a pesar de que yo me excedo en ocasiones en mi labor como psiquiatra, intentando ayudar un poco más de lo estrictamente psiquiátrico, es clave conocer cuáles son las expectativas. Hay tantas opciones como personas y me gusta entender en esta primera sesión hasta dónde voy a poder ayudar como médico. 4. Relación con el terapeuta. En terapia, para ayudar a alguien con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar de que la relación con el paciente sea consistente, es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierta en un apoyo vitamina, en una figura de confianza para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y se deje ayudar. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, sí, expectativas que tiene puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura. Aparece el menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se ha impuesto con el terapeuta, y eso requiere tiempo, paciencia y mimo. En ciertas situaciones hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa, les supone un triunfo comunicarse, nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Cuentan de forma casi descriptiva hechos, pero no saben expresar emocionalmente cómo esos acontecimientos les influyen. En otras, acuden personas solicitando ayuda para algún familiar, advirtiendo que no aceptará con facilidad terapia y le costará reconocer que algo va mal. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no le juzgue y le permita expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y preocupaciones. Desde esa confianza comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación acerca con alguien. Se abre el corazón, el alma y la historia de cada uno. A veces la denomina mimoterapia, porque requiere en primer lugar encontrar ese tipo seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptando y no juzgando. En algunos momentos, cuando termino una sesión importante donde observo un estilo de apego muy inseguro, me emociono, respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una profundidad y emotividad inmensa. Te cuento una historia que me sucedió hace unos años. El caso de Rafa. Rafa tiene 22 años y es hijo único. Sufrió una depresión por bullying durante la adolescencia y realizó un intento de suicidio. Desde entonces se forjó en él una personalidad dura y poco empática. Sus padres son personas frías, cero emotivas y muy exigentes. Han estado confinados en un pueblo de Andalucía desde que comenzó la pandemia y sus padres no le han dejado salir por miedo al contagio. Debido al empeoramiento de los síntomas, le pido que acuda presencialmente a consulta. Se han agudizado sus rasgos de personalidad rígida y obsesiva y es incapaz de expresar emociones. Su apego es inseguro, de tipo evitativo severo. Ese día, cuando por fin consiguió desmontar su coraza, se derrumba y se echa a llorar. La angustia al haber roto el bloque le tiene abatido y desolado. Me acerco a él, le cojo de las manos. Estamos en plena pandemia y soy consciente de que no se puede tocar a nadie, pero la situación lo requiere y me dice:
Desde que la pandemia comenzó, este es el mayor contacto físico que he tenido con alguien. Gracias por tocarme. Me había olvidado lo que se siente cuando alguien se acerca a ti para apoyarte. Poder ayudar a alguien que te deja penetrar en su corazón y en su alma es maravilloso, pero tambalea los propios cimientos del terapeuta. Esta es una de las causas por las que creo que los médicos, los psicólogos, los educadores y los especialistas del mundo afectivo requerimos un apoyo de vez en cuando. Es decir, contar con alguien que nos oriente y nos refuerce en momentos de debilidad o saturación. Yo, por supuesto, cuento con ello, con mis particulares personas vitamina que me inspiran cuando me noto más cansada o vulnerable para seguir con mi labor.